Hola, bienvenidos a todos una vez más a un episodio más, un capítulo más, o un capítulo menos puede ser, de Entre Líneas Podcast. Andrés, un gusto estar una vez más acá en este su espacio, en nuestro espacio. Hola William, nuevamente muy agradecido y feliz de estar en otro episodio más de Entre Líneas Podcast. Esta vez tenemos un tema bastante interesante, una invitada bastante interesante que nos va a enseñar o nos va a mostrar un poco de esas culturas que siempre creo que hemos desconocido. Sí, hoy estamos precisamente con Zuli Yaguara, una mujer indígena Pijao, comunicadora social y periodista de la Universidad del Tolima, líder precisamente de procesos territoriales. Hablábamos ahorita detrás de cámaras, han llevado procesos también de dos series ya en medios nacionales, en Canal 13 y en otros. Zuli, muchísimas gracias por estar acá, por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo la palabra y compartiendo un poco acerca de mí y, claro, por supuesto, de mi territorio. Cuéntanos un poquito, Zuli, ¿quién es Zuli? ¿Qué le gusta? ¿Qué la mueve? ¿Qué la apasiona? Yo creo que esa es una de las preguntas más difíciles. ¿No les pasa que cuando le preguntan como quién es y uno como quién soy yo? Sí, como oh my God, me llegó esa pregunta de quién soy yo. Bueno, yo soy hija de la montaña, de las montañas del sur del Tolima. Soy de Ataco, Tolima. Nací allí, pertenezco al Cabildo Brisas de la TA, del hermoso corregimiento de Santiago Pérez, Tolima. Si no han ido, totalmente invitados a que vayan a mi territorio. Me mueve mi territorio, me inspira el territorio, me inspiran los niños que vienen, esa nueva generación y sobre todo nosotras las mujeres. A mí me mueve los procesos territoriales, la comunicación comunitaria. Y bueno, y Zuli, pues desde que empezó la academia como estudiante de comunicación social, dije, ¿a qué voy? ¿Cuál es mi fin? Desde que estaba en esa finquita con mis papás, yo decía, allá donde crecí no hay señal en ese entonces. Bueno, ahorita todavía es difícil acceso a la señal. En ese entonces yo no crecí con un televisor, yo crecí por medio de escuchar la radio comunitaria, como musical y estéreo de Planadas. Y uno crece en medio de la montaña, de irse a bañar a la quebrada, de eso, y fui creciendo y nosotros solo por allá. Es sin desconocer que crecimos en medio pues también de unos paradigmas del conflicto armado, de situaciones muy difíciles que quienes comunicaban por nosotros. Cuando yo empecé a salir de allá ¿y tú de dónde eres? De Planadas, de Ataco, ahí cerca, porque yo vivo en los límites entre el municipio de Planadas y Ataco, entonces a nosotros nos queda más cerca ir a Planadas. Entonces cuando nos preguntan de dónde somos, es como un choque ahí de que nos identificamos obviamente los dos territorios porque estamos en la frontera de los dos territorios. Y entonces de una vez decían, zona guerrillera, zona roja, y uno decía, bueno, pues claro que sí, sin desconocer esa historia, pero hay muchas más cosas, trasfondos que pasan allí muy interesantes. Entonces yo dije, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y fue allí donde nació ese sueño de estudiar comunicación social y periodismo para comunicar lo que pasaba en los territorios. Yo llegué con un enfoque muy claro a mi carrera y toda mi carrera lo enfoqué tocaba hacer una crónica, yo escribía una crónica de una líder indígena, tocaba hacer un reportaje, yo hacía un reportaje del territorio, tocaba hacer un documental en sexto semestre y yo dije, no, pues voy a hablar del pueblo Pijao, cuál es la cultura que nos identifica y qué es lo que nos caracteriza a nosotros. Entonces allí empezó todo ese proceso de Zuli Yaguara para visibilizar y fortalecer todos los procesos. Y que es una pregunta que también que está muy concatenada a lo que significa para ti ser una mujer indígena Pijao del sur del Tolima. ¿Qué significados tiene para ti, digamos, esas formas y esos lugares de enunciación de los que tú mencionas precisamente? No, yo creo que para mí significa una responsabilidad. Una responsabilidad histórica por mis abuelas y mis abuelos que han venido en una lucha histórica de más de 500 años. Significa una responsabilidad cultural también,
una responsabilidad social, comunitaria, digamos, el pueblo pijao dice, no, ya no hay cultura, algunos dicen y enfatizan así, porque claro, ya no tenemos lengua propia, pero para mí significa mucho, porque en mí hay esa responsabilidad de fortalecer esos procesos comunitarios que se están llevando en los territorios para fortalecer la cultura, y por medio de la comunicación he encontrado esa herramienta para contar y narrar esas historias y que quede ese archivo histórico allí, como que en un futuro las nuevas generaciones pues tengan de dónde echar mano, ¿no? De echar mano. Zuli, y evidenciando esa alegría, ese carisma con la que nos cuentas desde tu experiencia, todas tus vivencias y todo ese amor que hay hacia el territorio, ¿tú qué es lo que más disfrutas de esa mezcla entre ser una mujer indígena pijao, ser comunicadora social y ese liderazgo que llevas en el territorio? ¿Qué es lo que más te hace feliz de ese trabajo que estás haciendo? Bueno, hay muchas razones que me hacen feliz, y es uno de los cuales ahorita estamos trabajando, llegar a los territorios con herramientas que fortalecen. Yo trabajo a los 3 pilares, que es fortalecer, empoderar y visibilizar. Fortalecer, ¿por qué? Llegamos a los territorios y, bueno, pongamos un ejemplo, llegamos y trabajamos con la artesana que moldea las ollas de barro. A mí me pasó algo muy significativo el año pasado en uno de los capítulos que grabamos para Canal 13, que se llama Guardianas del Territorio, y llegamos allí y conocimos a nuestras protagonistas. Cuando íbamos para el territorio nos dijeron, estas y estas son las protagonistas del documental, o sea, los personajes que van a participar. Llegamos al resguardo y dijeron, no, ya no vamos a participar. ¿Por qué? Claro, llegamos todo un equipo con cámaras y luces, sí. Y entonces dijeron, no, porque nos da pena. No, nos da pena, y qué pena, y se intimidaron. Entonces ahí es cuando llega uno a trabajar con esos personajes y decirle lo importante que es la palabra, la voz y el trabajo de ellas como mujeres en los territorios. Y entonces yo llegué cuando le dije, bueno, ¿quiénes son las artesanas aquí del resguardo? Entonces me dijeron, es ella. Entonces comencé a hacer el trabajo con cada una. Y hablar antes de salir a cámaras, no es llegar yo a intimidarlas con una cámara y decirles que necesito que me entrevisten y digan esto, no. Es también el trabajo que hay que hacer antes de que salgan a cámaras, y comenzar a decir, mira, tu trabajo es muy importante por esto y por esto y por esto, y mira toda la labor que estás haciendo y lo que representas para el territorio, para un pueblo, para un país completo, lo que representa tu arte propio, que es moldear las ollas de barro. Entonces para mí eso es muy significativo, de que trabajamos 15 días con ellas en toda la grabación de este documental, y al final del documental me dice, gracias, Zuli, porque de verdad me hiciste sentir lo valioso que es mi trabajo. Y aparte de eso, yo soy muy carisma porque todas las mujeres somos bonitas, porque todas las mujeres tenemos un don de la palabra, del arte, de muchas cosas, cada una nos caracteriza, y yo siempre soy como con energía, como, oye, qué linda llegaste hoy, qué guapa estás, y no sé qué. Y me dice, una de los personajes, y me dice, a mí hace muchos años alguien nunca me decía que yo estaba bonita y que era tan importante lo que yo hacía. Pero hoy me siento muy bien, y ya empatizamos una confianza entre todo el equipo, y salieron súper empoderadas a comunicar a la cámara, trabajamos espectacular, y yo creo que eso es lo más gratificante para mí, saber que llego a los territorios, que con el trabajo que hacemos desde la comunicación estamos dándole un empoderamiento, pero también estamos visibilizando los procesos que están llevando allí en los territorios. Pero también otro de los trabajos que son muy importantes y significativos es cómo trabajamos con los jóvenes. Nosotros tenemos un lema de que si llegamos a un territorio, alguno de los jóvenes tienen que hacer parte de esas producciones.
de que si, mira, así se graba este sonido, vamos a hacer sonido ambiente, así se maneja esta cámara, así se maneja esta luz, porque también inspiramos a los jóvenes. Y nos pasaba uno, porque nosotros siempre hacemos que al final de grabar algo, hacemos el círculo de la palabra para que nos evalúen el trabajo, que si en algún momento les faltamos al respeto, que nos disculpen, que si algo de que grabamos no puede salir en la cámara, pues no sale. Pero entonces llegan los jóvenes y al final de las grabaciones, eso nos pasó en el Catatumbo, en un rodaje con el pueblo barí. Nos sentamos a evaluar y dijimos, bueno, ¿qué les gustó de esta grabación? Y nos dijeron, y nos cogieron a cada uno, y cada uno participó, y me dijeron, yo algún día quiero ser como tú, porque yo quiero manejar una cámara y quiero salir a contar las historias que pasan aquí en el territorio, quiero comunicar, quiero ser comunicadora, y también así mismo al equipo, al que estaba dirección de fotografía, no es que yo quiero ser fotógrafa, no es que yo quiero dirigir. Entonces eso es lo que más, o sea, lo que uno se lleva aquí dentro y lo que lo motiva a cada uno a levantarse y a irse a territorio a seguir, porque estamos transformando, estamos incentivando, estamos empoderando, pero también estamos visibilizando, pero también estamos fortaleciendo, porque es un archivo que hace parte del patrimonio audiovisual de los pueblos indígenas. Entonces es una cadena que empieza antes de salir ante cámara, porque es el ejercicio que se hace para que alguien sabe. Claro, hay unos líderes muy poderosos que no necesitan decirle como, oiga, estás muy lindo, necesitas... No, obviamente hay líderes o lideresas que son fuertes, pero ¿qué está pasando con los que no están hablando? ¿Qué estamos haciendo para incentivarlos a decir tu trabajo es muy valioso, tu palabra vale mucho, tu trabajo territorial está muy valioso y tu voz ante una cámara es muy importante? Entonces es como ese ejercicio significativo que uno se lleva para motivarse a seguir trabajando en lo que estamos haciendo. Y qué bueno que están haciendo ese trabajo, también desde... haces como una fusión ahí bien interesante, porque primero conoces muy de cerca las vivencias, las formas en las que se relacionan con el territorio de las comunidades indígenas, que por supuesto es muy distinto las formas en las que se relaciona una comunidad con otra, dependiendo también del territorio. Eso por una parte, pero también desde la ética profesional de la comunicación social, que a veces se ignora, ¿no? Que muchas veces los comunicadores o incluso los investigadores, cuando llegan a campo, llegan con sus cámaras, con sus grabadoras a tratar de sacar la información y desconocen las dinámicas de la gente y no les interesan, y es como un extractivismo del conocimiento que ellos sacan para un material, un producto, y la gente no reconocen el trabajo que están realizando, ni tampoco lo respetan y lo valoran digamos que con ese valor que tiene, ¿no? Y muchas veces creo que de esa dinámica que está explicando William hace precisamente que el resultado de estos trabajos, de estas investigaciones, no sea genuino, no haya una interacción natural por parte del territorio al que uno está yendo, porque que haya alguien externo, abstracto de las realidades de los diferentes territorios, siempre va a condicionar la forma en que el comportamiento de las diferentes comunidades. Entonces creo que muchas veces el trabajo de los investigadores es llegar a influir de una manera positiva, o positiva, o mostrando la importancia de los diferentes roles desde su forma natural, desde su comodidad, porque que estén permeados por que necesito que diga esto, necesito que muestren esto específicamente, va a hacer que no se muestre realmente lo que es la dinámica natural de las comunidades. Ustedes dos acaban de hacer un análisis supremamente importante y muy válido, y es la diferencia. Y es el reto que estamos trabajando en fortalecer los procesos de comunicación, y es que aquí lo estamos contando nosotros. Esa es la diferencia de que sea el comunicador o el director indígena o el fotógrafo indígena quien cuente esto, porque nosotros conocemos las dinámicas territoriales que se trabajan dentro de las comunidades indígenas, dentro de los territorios, y sobre todo el respeto con el que se debe tratar a nuestros personajes, a nuestros mayores, nuestras mayoras, incluso el mismo territorio, porque es que no es lo mismo que venga alguien que no conoce cómo funciona nuestro gobierno propio, nuestras dinámicas territoriales, a que nosotros que crecimos formándonos en medio de nuestra comunicación propia.
Y por eso es allí la diferencia, porque muchos van a nuestros territorios, cuentan lo que quieren contar, incluso como decías tú, le dicen, cuéntame esto, o nos romantizan, que porque tiene el collar bonito, que qué lindo collar, qué linda olla, pero ¿qué está pasando? Porque solo nos ven desde el ojo occidental. Pero cuando vamos nosotros sabemos hasta qué punto llegar, hasta qué punto se respetan las armonizaciones, hasta qué punto se respeta el territorio, hasta qué punto podemos hablar con el mayor y la mayora. Y es un reto grandísimo porque nuestros mayores tienen mucho por contar y ese reto que asume uno como comunicador indígena, porque es la responsabilidad yo que voy a poner frente a un video o un producto audiovisual, es cuando el mayor me está dando un mensaje inmenso, pero también tenemos la certeza de hasta qué punto llegar incluso en las grabaciones. Hay cosas que en los territorios no se deben grabar por respeto, que solo pasa allí, y no estoy yo intimidando con una cámara encima y diciéndote es que me tienes que contar eso, no, porque yo sé qué es lo que se tiene que contar, y aparte se ha hecho un trabajo previo, una consulta. Cada vez que uno va a grabar un territorio se le tiene que pedir permiso a las autoridades indígenas de ese territorio. Me pasó hace muy poco, nos pasó con alguien que fuimos, no, queremos que grabes esto, te invitamos a esto y esto. Cuando llegué allí, bueno, ¿y quién es la autoridad indígena? Necesitamos presentarnos que venimos a grabar esto al territorio. No hemos hablado con ella. No, qué pena, no podemos grabar, porque todo se le comunica. Por eso se llama autoridad y por eso hay un gobierno dentro de un resguardo, un cabildo, que se le tiene que informar. Yo no puedo entrar a un territorio sin permiso, incluso hasta el mismo territorio hay que pedirle permiso, porque somos nosotros quienes estamos llegando allí a invadir lo que está pasando allí. Entonces, y aparte de eso, si yo voy a hacer así un corto documental de 7 minutos o 1 minuto, se socializa. Mira, vamos a realizar esta temática porque es importante por esto y esto. ¿Están de acuerdo? ¿O cómo les parecería mejor que lo hiciéramos? Porque por eso se llama un trabajo comunitario, un trabajo colectivo, porque se consulta con la comunidad, porque es la comunidad y las autoridades y los mayores quienes nos dan permiso, y todo se trabaja colectivamente. Zuli, tú hablabas ahorita precisamente de esa forma que tienen o que tenemos muchas veces desde una mirada occidental de romantizar o de idealizar las comunidades indígenas. La otra vez yo hablaba con un personaje que decía, era creo que un comunicador, y decía, yo fui a entrevistar a una comunidad indígena, pero ellos no estaban disfrazados, me decía. Y yo decía, pues eso hace parte precisamente de unas lógicas de idealizar o de unos imaginarios colectivos que por supuesto son muy arcaicos y que no responden a las realidades contemporáneas de las comunidades indígenas que han modificado precisamente sus lugares identitarios. ¿Cuáles crees tú que son esos prejuicios, digamos esos mitos que rodean a las comunidades indígenas y que deben ser, digamos que puestos cuestionados, ¿no? Ese trabajo de romantizar, es que cuando dicen, no sé, a mí también me ha pasado que a mí me han dicho, ¿por qué no estás pintada? Algo que me molesta mucho, y cada vez que a veces se han comunicado conmigo, una vez me pasó algo aquí, dice, estoy haciendo una tesis sobre el pueblo pijao. Claro que sí, y me gustaría hablar contigo porque me han dicho que has trabajado algo de eso. Y yo quisiera ponerle el nombre a la tesis con lengua pijao. ¿Me puedes decir una palabra en pijao para yo hacer un nombre así llamativo? Dios mío, yo dije, si esta persona está haciendo esta tesis, o sea, que ha investigado para que me diga cómo no, es que yo me quiero ganar entonces la tesis con el nombre. Y es que cuando piensa desde un mundo occidental es en que están pintados, en que los collares coloridos, en que incluso hasta como que genera un morbo, más que romantizar. Sí, como apropiarse de la cultura, ¿no? Sí, como un morbo de exhibición, como que hablamos del indígena, el indígena únicamente es pintado y la es para tenerlo ahí callado y que me sirva visualmente para esto, pero incluso nosotros mismos no nos tenemos que romantizar, porque dentro de nuestras comunidades pasan algo más que estar pintados y que tener un collar. Que los collares comunican, claro, este collar tiene un significado, sí, una simbología, un trasfondo del territorio,
pero dentro, es mejor que se pregunte qué pasa en las comunidades indígenas, qué problemáticas están pasando con los niños y las niñas, qué problemáticas educativas, culturales, de salud, están pasando entre los territorios, y no como a romantizarnos por qué le podemos aportar. O algo que nos pasaba incluso en la COP16, y es que iban pasando ahí claro, pues era algo de exhibición, y teníamos como la maloca donde estaban cada uno pues con su exhibición de artes propias y de vestuario y cada vez, y llegaban a pedirle a uno una foto en vez de preguntarle, bueno, ¿qué significa esto? Están ¿qué significa la casa de pensamiento? ¿Qué pueblos indígenas hay aquí? ¿Cuál es su interés de estar participando en un espacio como la COP16? O no sé, tantas preguntas, o si ven algo, pregunten qué es la comida propia, qué significa eso, qué significa esa simbología, o incluso qué problemáticas están pasando. No, eso llegaban, era pedirle fotos. Entonces es como que hay ese ideal de romantizar, de lo bonito, de exhibición, pero no de explorar más allá qué pasa realmente. Zuli, a propósito de lo que hablas, y bueno, hablan los dos, muchas veces creo que eso también pasa en temas políticos, sobre todo en esas contiendas electorales, donde las comunidades indígenas las terminan instrumentalizando como un nicho más son tantas personas que pueden votar y son tantas cosas que podemos dar, y realmente son votos que cuentan. Y cuando muchas veces ya están en el poder, e incluso hace poquito hubo un episodio a propósito de cierto congresista que habla muy despectivamente de lo que son las comunidades indígenas a nivel nacional, y entonces empiezan con esta forma peyorativa de empezar, es que son borrachos, les gusta la pelea, les gusta la pelea. Bueno, hay un sinfín de formas de hablar mal de las comunidades indígenas, pero entonces cuando necesitan votos, ahí sí vamos a ver cómo ayudamos a las minorías, vamos a ver cuáles son los problemas, convencen a quien hay que convencer dentro de los diferentes resguardos o cabildos, no sé, pero entonces, ¿cómo ves esa instrumentalización que le están dando, y qué piensas de eso que piensa la gente afuera a propósito de las comunidades? No, pues, ¿qué pienso? Como dijo, la indiamenta. Sí. La indiamenta no somos minoría, somos mayoría. Y nosotros, claro, no hay que romantizar. Quizás en todos los territorios pasan problemáticas de como personas que tenemos problemas, que sí, somos, que se emborrachan, que bueno, que estigmatizan un montón de cosas, pero la indiamenta también ejerce procesos políticos muy importantes en defensa de sus territorios, en defensa de ese sistema de educación propio, en defensa de fortalecer todos esos procesos que pasan en los territorios, y que estamos trabajando desde los territorios, y que bueno, pues que hablen lo que tengan que hablar es tan fácil, pero realmente quienes estamos trabajando desde los territorios sabemos las dinámicas sociales e importantes que manejamos desde allí, desde las mujeres que estamos trabajando en los territorios, y que estigmatizan muchos términos peyorativos, yo diría, y como te decía, el cambio está desde quien está tejiendo un collar, de quien está moldeando una olla de barro, desde quien está tejiendo un balay. Esos son quienes están trabajando en los territorios por fortalecer y por resistir durante la historia, y de quienes aún en espacios nacionales están trabajando por esas peleas, no diría peleas políticas, por esas luchas sociales, de quienes salimos a manifestarnos. Hay que seguir en la lucha hablando, y porque alguien se refiere ante nosotros como la indiamenta, de que somos, eso vale un carajo, y nosotros tenemos que seguir en la lucha histórica que llevamos hace más de 500 años, y que no nos van a opacar porque no somos minorías y no somos mayoría. Zuli, y mira, hace un tiempo yo tuve un ejercicio desde las instituciones
que buscaban la manera, dicen ellos, de intervenir, no sé si es intervenir, creo que se podría interpretar más bien de como colaborar a ciertas comunidades, y desde el desconocimiento, el desinterés, muchas veces decían es que a esta comunidad podemos ir y llevamos tantos bultos de bienestarina, por ejemplo. Entonces, y me acuerdo que el resultado de esas entregas de bienestarina a las comunidades indígenas terminaba siendo un desorden alimenticio, le hacía daño a los niños porque muchas veces están acostumbrados a otro tipo de gastronomía. Entonces, este tipo de ayudas que da el gobierno, ¿cómo crees que en serio deberían ser estas ayudas o estas colaboraciones? ¿Cómo crees que el gobierno debería ponerle el ojo si realmente quieren ayudar? Yo diría que en vez de estar dando bolsas de bienestarina, que no está mal. Es que no está mal el ingrediente, sí, sino la es forma, como los despliegues que hacen de estos insumos, porque no sé, yo una vez me di cuenta que eran bodegas llenos de eso y preferían que se pudrieran en vez de hacer una distribución de esos insumos en las comunidades. Pero hay algo que se debería fortalecer, es el ejercicio de la comida propia, ¿no? De cómo se llega a un incentivo a cada uno de los territorios, es para que pues se cocine lo que hay en cada uno de los territorios y se haga también el gasto local, ¿no? Si hay que comprarle entonces los plátanos al señor que cultiva los plátanos para hacer, yo qué sé, el sancocho, y hay muchos insumos propios de la chagra, de la huerta, de las fincas, que se pueden comer y mejor porque son orgánicos, ¿no? Entonces es más como fortalecer esas economías. Las economías locales y aparte pues fortalecer la comida propia, porque en muchos territorios pues se consume comida propia, gastronomía propia de cada territorio. Y pues sería eso, pero pues ya eso es una dinámica muy amplia. Lo de la bienestarina, lo decía precisamente, no era como por desmeritar, porque obviamente yo sé que muchas familias a nivel nacional se han criado con la bienestarina. Sí, pero entonces a mí se me hacía interesante era la respuesta de muchas de las comunidades, que es algo muy, muy parecido a lo que dices, de es que probablemente las personas no están acostumbradas a lo que es ese alimento. Entonces, en vez de invertir tanto dinero, porque a veces se invierten cantidades muy grandes de dinero y se pierden, como lo dices, ¿por qué no invertir eso realmente en las prácticas alimentarias que hay dentro de los diferentes y lo que pasa es que también es una politiquería desde el desconocimiento de las realidades y de las demandas de las comunidades, no solo las comunidades indígenas, sino de las comunidades en general que habitan el territorio. Y como la conocen y como las políticas se gestan muchas veces desde el centralismo político, que puede ser un escritorio tecnócrata, pues se desconoce las realidades. Zuli, finalmente te quería preguntar sobre cuáles crees que son los mayores retos de hacer tu trabajo profesional, precisamente dentro de unos medios que muchas veces desconocen las dinámicas de las comunidades indígenas. O sea, ¿qué retos te has encontrado frente a eso? ¿Qué barreras que te han dicho como que tú digas qué es esto? A mí el primer reto que me enfrenté como comunicadora fue en la universidad. Y eso es una universidad pública, con todo el respeto. ¿Eso qué? Alternativa. Ajá. Con todo el respeto de la universidad, y pues no generalizar, con un docente en una clase que estábamos, y que, como yo les dije al inicio, yo desde que llegué a la universidad tenía una meta clara y todo mi hilo académico fue enfocado a la comunicación comunitaria con enfoque étnico, y él me dijo: Zuli, pero otra crónica indígena. Y yo me quedé fría porque uno a veces entra en shock. Otra crónica indígena. Ay, aquí hay tanto por hablar de Ibagué, de la alcantarilla, del acueducto. ¿Cómo? O sea, desde la academia lo están limitando a callarse a uno. O sea, por Dios, ¿en qué cabeza cabe? No, y es muchísimos retos. O sea, uno siempre se encuentra en un claro ejemplo, y creo que estamos en el boom, lo que le está pasando a la periodista de RTBC, a Sandra Chindoy, que actualmente está amenazada en pleno siglo XXI, se esté presentando esto, y ella es una representación
de los pueblos indígenas de Colombia, de que nos está representando y está comunicando y haciendo periodismo real desde un sector nacional, donde ha hablado desde todos los rincones de los territorios y que hoy en día está recibiendo amenazas por hablar por nosotros, por hablar temas políticos, es un rechazo total a la que está siendo discriminada, amenazada, acosada, de todo, y eso es pues respuesta a lo que me estás preguntando, de que nos enfrentamos a muchos estigmas, estereotipos aún, y que aún nos quieren callar por contar nuestras verdades, por reportar desde el territorio, por hablar, por pensar, por transmitir nuestras formas de pensar. Y eso me he enfrentado muchísimas veces a eso, incluso a comentarios negativos, incluso también en las redes sociales. Ahorita que estamos empezando a hacer reportajes, un señor me escribió, dice que usted, en vez de estar yendo a comunicar eso, ¿por qué no le regala un mercado? O sea, nadie conoce el proceso que uno tiene en los territorios como para que crean que regalar un mercado y precisamente es la solución. O sea, que nosotros tenemos que estar callados y solo recibiendo mercados y lo que nos quieran tirar allá. Y si algún día queremos comunicar cuáles son esos procesos que estamos haciendo en los territorios, qué pensamos, porque sobre todo estamos haciendo es qué pensamos, cuál es nuestra forma de ver, porque los medios occidentales, ¿qué hablan de nosotros? Se cierran vía panamericana por minga indígena. No hay vía, están desestabilizando la economía. Desestabilizando la economía. O sea, se acabó Colombia porque salió una minga indígena, y nos tildan con esos titulares así súper amarillistas, pero nunca dicen por qué está la minga indígena. ¿Qué está haciendo la minga indígena? Entonces es como que esos estigmas, esos sentidos de siempre ver el conflicto. Bueno, los occidentales o nos tildan que las peores cosas, las partes conflictivas, o nos romantizan. Lo bonito somos para exhibición o para tildarnos de lo más mal, pero nunca se toman el tiempo a escucharnos. Pues que necesitamos realmente, más que nos tilden, y escucharnos qué es lo que está pasando y cuáles son esas luchas que se están haciendo y qué es lo que queremos, pero sin tildarnos de mellizos. Pero por eso es que estamos haciendo un trabajo nosotros mismos como comunicadores indígenas, y que seamos nosotros quienes nos contemos y no nos vamos a callar, y ellos que sigan haciendo el trabajo que quieren hacer. Por eso estamos creciendo y vamos a ser más los que vamos a comunicar cada vez. Así será, Zuli. Y ya como para cerrar el capítulo, me gustaría creo que preguntar esto de qué mensaje te gustaría dejarle a todas las personas que nos están viendo y tal vez no conocen tu identidad, la identidad de tu pueblo, de tu tierra. Bueno, mi invitación, primero que todo, es a esos jóvenes esos jóvenes que están en los territorios, a empoderarnos, a seguir comunicando, a no tener miedo de contar, de hablar y de hacer esos trabajos que llevamos haciendo, a esas mujeres que están trabajando en los territorios también, a que se empoderen y a que sigan trabajando sus artesanías, sus oficios, y que nos sigan trabajando en ese fortalecimiento de identidad. Y a quienes no conocen, y a que se tomen el tiempo de leer, de escuchar. Si en algún momento quieren saber más, nos pueden escribir. Ahorita vemos muchos creadores de contenidos territoriales, de consumir contenido de valor. Ahorita las redes sociales nos brindan muchas herramientas, muchos temas que se están trabajando muy importantes, y que consuman ese contenido, y que no juzguen de esa manera, que no juzguen ni nos estigmaticen, o sea, es que yo no sé qué sacan con poner todo negativo, con discriminar, sino que también como que tengamos ese fin de concientizarnos también en qué es lo que está pasando realmente en los territorios, que algún día que vean que la indiamenta tapó las vías, que se tomen el tiempo de leer y escuchar a un indio
a escuchar a un reportero o a una comunicadora indígena, a un comunicador indígena y se ponga a preguntar o a leer porque ya está, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa indiamenta está en las calles? ¿Por qué esa indiamenta está en esa lucha? ¿Por qué esa indiamenta dijo esto? Entonces es que se eduquen, que hay mucho contenido de valor que estamos haciendo nosotros como comunicadores indígenas desde los territorios y que ahí tienen toda la información y obviamente desde los líderes indígenas que por medios de canales están comunicando por qué está cada lucha, entonces que no nos estigmaticen, sino que mejor investiguen y se eduquen. Bien, Andrés, hoy se dijeron muchas cosas entre líneas, otras no tanto. Zuli, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por haber estado con nosotros, gracias por compartirnos tus experiencias, tus conocimientos, por supuesto que nutren la discusión sobre este tema tan importante. Vale, muchísimas gracias a ustedes, espero haya sido un rato muy grato para ustedes, de conocer, es muy poquito, no soy tan, ante las cámaras me intimido un poquito, pero si quieren saber más, pues ahí podemos estar comunicando. Zuli, gracias nuevamente por aceptar. William, gracias otra vez por estar grabando un capítulo más de Entre Líneas Podcast. Fue un capítulo creo que bastante gratificante. Un capítulo bastante enriquecedor. Andrés, nos estaremos viendo entonces y a todos ustedes en nuestro próximo episodio de este podcast Entre Líneas Podcast. Muchísimas gracias, yo fui William Rendón. Chao, chao. Chao, chao. Chao.